Buenas tardes a todos y a todas. Sean de nuevo bienvenidos a una nueva sesión del ciclo sobre la actualidad del Indo-Pacífico, pues que como siempre organizamos conjuntamente desde Casa Asia, el Real Instituto Elcano y CIDOP, el Barcelona Center for International Affairs. Mi nombre es Oriol Farrés, soy el coordinador del Anuario Internacional de CIDOP y mi papel hoy pues será introducir brevemente la sesión para cederle la palabra a Yasmín Paricio, que es la coordinadora de Política y Sociedad de Casa Asia, que moderará la sesión y que presentará la ponente de hoy, Lourdes Casanova, a la intervención de la cual pues, seguirán unos comentarios de Mario Esteban, que como saben pues, es el investigador principal para Asia-Pacífico del Real Instituto Elcano. Esta quinta edición del ciclo lleva por título Geopolítica de la Innovación en Asia, Asia, Estados Unidos y Europa ante la rivalidad tecnológica. Una geopolítica de la innovación que responde pues, a la identificación de la tecnología como, si no el que más, uno de los factores más determinantes para definir la hegemonía del poder económico y militar en el siglo XXI. También la seguridad económica y la autonomía, o en su contrario, la dependencia con respecto a las grandes potencias que para muchos países o para algunos países son vistas como rivales sistémicos. Esta competencia tecnológica discurre en áreas clave como la de los semiconductores y los chips más avanzados, la inteligencia artificial o las telecomunicaciones y el 5G, también las tecnologías verdes y renovables, y en cierto modo pues encarna dos grandes modelos de innovación tecnológica, el de China y el de Estados Unidos, el de Shenzhen y el de Silicon Valley, que compiten pues, por atraer el talento, la infraestructura y el capital necesario para desarrollarse y para llevar a cabo los productos al mercado lo más rápidamente posible. Hablamos en este ciclo de geopolítica y también porque cabe decir que es uno de los temas en los que la competencia se hace más evidente, es en relación a los minerales críticos y a las tierras raras, que son esenciales para fabricar muchas de estas nuevas tecnologías y que se encuentran actualmente muy concentradas en América Latina, en partes de África y también en China, muy especialmente en China, en términos pues, de refinamiento y de extracción. Para comprender pues, en qué momento de esta rivalidad nos encontramos y cuáles pueden ser los escenarios que nos aguardan en el futuro, hemos organizado pues, este nuevo ciclo que iniciamos con esta sesión inaugural de hoy, a cargo de Lourdes Casanova, y que completaremos con otras dos conferencias, la primera de las cuales tendrá lugar el próximo miércoles 10 de diciembre a las 6 de la tarde, y que tendrá como ponente a Darío García de Viedma, que es investigador del Real Instituto Elcano y con quien abordaremos las implicaciones para Europa de esta rivalidad tecnológica. Y finalmente cerraremos el ciclo con una tercera sesión que tendrá lugar el martes 17 de septiembre con una conferencia a cargo de Claudio Feijó, que es catedrático Jean Monnet de Diplomacia Estratégica y Innovación de la Universidad Politécnica de Madrid y que en este caso pues llevará por título de seguidora pionero China, Asia y en la frontera de la innovación. Les invito, como siempre, a participar no solamente de esta primera sesión, sino también de las que seguirán y para tomar pues, una buena perspectiva completa de la situación. Y si no me equivoco, pues que, si no los hemos colgado ya los enlaces, muy pronto lo haremos en el chat para que puedan inscribirse y participar de las próximas sesiones si así lo desean. Sin más dilación, pues quisiera dar la palabra a la moderadora de hoy, a Yasmín Paricio, para que nos presente a la dinámica de trabajo de hoy y a la ponente en particular. Muchas gracias, Yasmín. Muchísimas gracias, Uriol, y desde Casa Asia pues me uno a los agradecimientos en nombre de Casa Asia al Real Instituto Elcano y al CIDOB, por supuesto, por esta quinta edición y, como no, a nuestra ponente de hoy, que tengo el honor de presentar muy brevemente porque tiene un currículum espectacular, así que somos muy afortunadas y afortunados. Simplemente pues comentaros que Lourdes Casanova es profesora titular en la Universidad de Cornell, directora de la Gail y Rob Cañizares del Emerging Markets Institute. Además, Casanova es miembro de la Business Association of Latin American Studies y en 2024 el Foreign Investment Network la reconoció como Global Leader. No solo eso, sino que además anteriormente, en el 2014 y 2015, Lourdes Casanova fue nombrada por Es Global como una de las 50 intelectuales iberoamericanas más influyentes, casi nada, ¿no? Es coautora junto a Anne Migou de los informes Emerging Market Multinational anuales que se hacen. Es coautora de las ediciones del 2016 al 2025, que imagino que se está realizando, y coeditora de From Copycats to Leaders, Innovation from Emerging Markets, publicado por la Cambridge University Press, coautora de The Year of Chinese Multinationals, publicado por el Elsevier en 2019, y autora de Global Latinas, Latin America's Emerging Multinationals, de Palgrave Macmillan en 2009.
Es miembro de la Global Future Council on the Future of Economic Growth de la World Economic Forum y miembro de la junta directiva de la Canning House. Como novedad, tiene un libro de la que es coautora titulado The Digital Currency Revolution. Así que, sin más dilación, Lourdes, estamos deseando escucharte. Antes de darte la palabra, recordar a las más de casi 200 personas que se han inscrito a este webinar que pueden realizar preguntas a través del chat y que tras la exposición de Lourdes Casanova, nuestro compañero Mario Esteban del Real Instituto Elcano hará de discusión. Así que, por favor, Lourdes, the floor is yours. Gracias. Muchas gracias a Casa Asia, a Fundación Elcano y también a SIDOP, tres organizaciones que son líderes en conocimiento en este país y que he tenido el privilegio de colaborar muchísimo cuando en mi vida previa en INSEAD, porque estaba tan cerca, y que ahora desde que estoy en Cornell, en Ítaca, upstate New York, en el medio de la nada, no es tan fácil moverse desde ahí rapidito. Entonces, tardó un poquito más en llegar, pero un placer estar virtualmente y de hecho acabo de llegar a Madrid y pues me conecto desde Madrid. Entonces, yendo a la pregunta, creo que es interesante y sintomático el título que tiene el webinar de hoy. ¿Por qué hegemonía Estados Unidos o China? La respuesta hubiera sido evidente hace tan solo 5 años. La hegemonía clarísimamente estaba dentro de Estados Unidos. Suelo empezar mis clases, porque yo doy clases sobre negocios internacionales con un foco en mercados emergentes, y siempre digo, yo voy a hablar sobre todo de mercados emergentes, pero no vamos a olvidar que estamos en la capital del imperio, en uno de los pilares de la capital del imperio, que son las universidades Ivy Leagues, y que tienen tantísima influencia tanto en el gobierno como en las élites del país. Entonces, no vamos a olvidar que un imperio tiene mucho recorrido y que lo que parecería, o voy a comentar en algunos aspectos, que parecería que se le está yendo un poco el liderazgo tecnológico a Estados Unidos lo puede recuperar. Y voy a presentar solo una gráfica para decir cómo a través de restricciones, a través de política industrial que Estados Unidos ha lanzado, Estados Unidos está queriendo recuperar a marchas forzadas su liderazgo en un producto tan importante como son los semiconductores. Entonces, voy a hablar bastante de China, pero sin olvidar que el liderazgo clarísimo ha sido en parte en Estados Unidos y que Estados Unidos lo puede recuperar. Estados Unidos es la sede del mítico Silicon Valley, del Valle del Silicio. A una hora pues se organizan viajes. Yo creo que todas las universidades organizamos viajes ahí para que los estudiantes se empapen, vean las grandes tecnológicas del sector, que son grandes tecnológicas líderes mundiales. Entonces, no vamos a perder eso de vista, pero cuando miramos a China, vemos cómo incluso en términos de ecosistemas, y porque sus ecosistemas son diferentes. A veces, como una de mis estudiantes que acaba de volver de Shenzhen me decía, es que Huawei en sí mismo es un Silicon Valley, es que otras como Xiaomi u otras son en sí mismas valles del silicio, o sea que se organizan de manera diferente, pero China está poniéndose al día muy rápido. Entonces quería comentar primero inicialmente quería comentar primero qué se necesita para llegar a ser uno de los 10 primeros en innovación, como ha logrado China serlo. Lo que llaman en el Global Innovation Index, China está entre el número 9 y número 10. Si consideramos, que no está claro que lo sea, pero si consideramos China aún un país emergente, y lo es por el PIB per cápita, si lo consideráramos, los logros de China son impensables para cualquier otro país emergente. Nosotros, como tú decías, publicamos un informe anual. Este año hemos publicado el 10º, lo estamos puliendo para publicar la versión definitiva en enero, y ahí comparamos China con otros países emergentes. Y cada vez más es más difícil compararlo porque cada vez más China se acerca a Estados Unidos y compite
no solo en tecnología, sino en negocios, en muchas industrias, desde la banca a otras, compite a la par con Estados Unidos. Y eso es impensable para un país que aún está entre 13.000, 14.000, 15.000 dólares per cápita y por tanto aún tiene muchas características de un país emergente. Entonces, lo primero que hizo China es una inversión enorme en investigación y desarrollo, que es una condición sine qua non para poder ser un líder tecnológico. Y tenemos que pensar que los sueldos en China son mucho más bajos, los costos son mucho más bajos. Entonces, si el volumen total de inversión en I+D es enorme, es casi a la par con Estados Unidos, entonces pensemos que es mucho más productivo esa inversión, porque no se paga lo mismo a un ingeniero electrónico en China que en Estados Unidos. Entonces, con costos menores, esa gran inversión quiere decir que la posibilidad de ponerse al día está sucediendo muy rápido. También pensemos en las universidades. Pensemos en el valor, en el liderazgo de universidades como la Universidad de Pekín, la Universidad de Tsinghua, también en Pekín, o la Universidad de Zhejiang en Hangzhou, que es de donde salió DeepSeek, el LM chino, que salió de esa universidad y donde está la sede en Hangzhou de Alibaba. Por lo tanto, he tenido el privilegio de visitar los tres campuses y el campus de Hangzhou, el campus de Zhejiang en Hangzhou es admirable y tú piensas, esto estás en un lugar realmente de vanguardia en investigación y desarrollo. Eso por una parte. También querría comentar que otra cosa que China ha tenido mucho éxito es traer de vuelta a líderes tecnológicos de origen chino que estaban en Estados Unidos. Y más ahora, desde que la primera presidencia de Trump en el 2016, ahí se empezó una rivalidad con China, a empezar a mirar a los estudiantes chinos bajo la lupa y que algunos se sintieran no tan a gusto como se solían estar y con lo cual la posibilidad de volver y además desde la segunda presidencia de Trump, desde enero de este año, estamos sufriendo todas las universidades restricciones tremendas. Tengamos o no presupuesto y tengo el privilegio de que mi instituto tiene presupuesto, mi presupuesto está congelado. Para viajar hay que aplicar, hay que pedir permiso. Entonces, en este ambiente que empezó, en este nuevo contexto que empezó ya con la primera presidencia de Trump y que ahora ha vuelto mucho más agresivo, puestos en China para profesores e investigadores se han convertido en mucho más atractivos. Esto también para Europa, que como sabéis, se están volviendo profesores. Eso por una parte. Por otra, lo que China ha hecho también, y eso es diferente de lo que ha hecho Estados Unidos, ha sido planificar con planes estratégicos que han funcionado desde el primer día y que han conseguido sus objetivos muchas veces antes del plazo previsto. Entonces, ese papel del Estado, cuando el Estado funciona, funciona muy bien. Y también el Estado ha logrado que las universidades trabajen para ellos. Yo recuerdo que he tenido varias estudiantes de doctorado en mi instituto y algunas veces, ¿qué haces este fin de semana? Pues estoy preparando un informe para el ministerio de tal y tal sobre tal y tal cuestión. O sea que y me lo decía como algo súper normal. Entonces, esa colaboración que siempre pensamos que es tan necesaria y que sucede en Estados Unidos, menos en Europa y mucho menos en otros países emergentes, pero esa colaboración entre la universidad, el sector privado y el Estado está en el corazón del éxito que ha tenido China definitivamente. Entonces, vamos a pensar dónde está, dónde continúa y dónde Estados Unidos puede recuperar el dominio. Definitivamente en las grandes plataformas. Las grandes plataformas son las grandes plataformas del mundo, excepto de China, porque China las ha bloqueado, pero Apple, bueno, no Apple, pero Google, Meta, Amazon, Microsoft, son plataformas para todo el mundo. Y eso ha sido no solo un éxito local, sino un éxito global. De nuevo, en todas partes son un poco, googleamos algo
Y sí, Google perdió un poco inicialmente con la inteligencia artificial, pero como sabéis, la tercera versión que ha lanzado de Gemini está ya al mismo nivel o casi al mismo nivel que ChatGPT, la última iteración. O sea que no vamos a desestimar el gran poder que tienen estas plataformas y lo que he dicho, el gran poder de reinventarse. Después, en el diseño de chips más avanzados, Nvidia, Qualcomm, AMP, son también diseños americanos. Aquí no sabemos bien, porque China lo que hace muy bien es que solo lo vemos cuando ya está, cuando ya ha salido al público. Por ejemplo, cuando fue la visita de una de las visitas del ministro de la secretaria de Comercio de Estados Unidos, de repente Huawei saca un modelo al mismo tiempo que Estados Unidos estaba boicoteando el sistema operativo, saca su nuevo sistema operativo. O sea que nunca lo sabes hasta el final. O, por ejemplo, lo que se ha venido a llamar como el momento de DeepSeek. En enero de este año nadie sabía, ningún experto en Estados Unidos sabía que ese modelo de lenguaje amplio que China venía diseñando desde hacía mucho tiempo y que además es de código abierto, con lo cual ha revolucionado de código abierto y con mucho menos gasto de electricidad de energía que los anteriores, que los ChatGPTs y otros que estamos, o Claude u otros que estamos utilizando en Estados Unidos. Hasta ese momento, hasta enero del 2025, lo que creíamos es que a la inteligencia artificial iba a aumentar la brecha digital entre los países desarrollados y los no desarrollados. Resulta que al llegar DeepSeek, como es código abierto y como está utilizando menos energía que los otros, resulta que no es tan seguro que muchos países emergentes, y India es un ejemplo claro, han dicho, no, esto no lo vamos a perder. Estamos haciendo un estudio sobre el uso de inteligencia artificial en el sudeste asiático y nos admira el grado de regulación, de inversión en talento, de inversión en infraestructura que está sucediendo actualmente en países como Vietnam, Camboya, Laos, Filipinas, además, claro, de los desarrollados como Singapur u otros. Pero definitivamente el momento DeepSeek ha creado la ilusión, y no digamos la India, donde las pequeñas y medianas empresas están utilizando, están adaptando DeepSeek para sus necesidades por ser código abierto. Entonces, volviendo a los semiconductores, que he dicho que en el diseño es también por estos dos, y luego también en la regulación, que es muy importante, y no vamos a olvidar que aún hoy por hoy se está intentando recortar el valor del dólar, pero cuando hablamos de financiación, poder financiar en dólares, que es tu moneda, y eso es la situación de Estados Unidos, mejora mucho la situación de partida. O sea, inmediatamente puedes acceder y no digamos todo el capital de venture que hay, que es tremendo y que fundamentalmente está invirtiendo en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos. Y entonces el modelo de Estados Unidos es un modelo abierto, es un modelo de mercado y es un modelo de innovación. Si lo contrastamos con el modelo chino, tenemos un modelo que es coordinado por el gobierno. No vamos a desestimar también el papel del sector privado. Tenemos Tencent, que diseñó WeChat, que es el WhatsApp chino, y WeChat Pay. Tenemos dos empresas privadas, Alipay de Alibaba y WeChat Pay de Tencent, que dominan los pagos móviles. O sea que no vamos a desestimar que el sector privado ha jugado también un papel muy importante, también porque en China es muy importante el papel que estas empresas juegan. Vamos a añadir también Huawei, que juegan para financiar otras pequeñas empresas, lo que se ha llamado en corporate venture, en lugar de fondos tradicionales como los que vemos en Estados Unidos. En China estas empresas juegan un papel muy importante. Y definitivamente infraestructura. Todos tenemos los datos primero, de electricidad, de cómo State Grid Corporation of China, la mayor eléctrica del mundo, cómo ha creado una red eléctrica
que eventualmente, como sabéis, la red eléctrica puede también llevar Internet, pudiere en un momento dado decir, oye, me ocupo también de esto, pero de momento la infraestructura, las necesidades de energía están cubiertas. También vamos a pensar el papel que está teniendo China en lo que se ha llamado en la ruta digital, la ruta de la seda digital. Es decir, China está construyendo eh, banda ancha, cables de banda ancha que comunican continentes y que son suyos propios, y también para consolidar su poder en países emergentes. Y tampoco vamos a olvidar en China el hecho de que hay más de 1.000 millones, 1.500 millones de habitantes. Eso es una fuente de datos. Los sistemas de inteligencia artificial se nutren de datos. Eso es un mercado ideal. Pensemos en países grandes del resto del mundo. India es uno que se le acerca, bueno, parece que le ha superado el número de habitantes, pero aparte de esos dos, el resto de países, los habitantes, pues son 400 millones, 250, muy, muy lejos de ese 1.500 millones de habitantes. Y el financiamiento pasa, como he dicho, por el sector privado, por otra parte por bancos públicos, que son bancos del Estado, y del gobierno. Y China tiene un liderazgo global también, no vamos a olvidar, he hablado de la electricidad, pero también el sistema de 5G. Huawei se ha convertido en el primer proveedor de telecomunicaciones del mundo, y las empresas, aunque ha habido esa presión por parte de Estados Unidos que dejemos de utilizar, que saquemos a Huawei de toda la cadena de valor de telecomunicaciones, esto ha probado ser o ha resultado ser mucho más difícil que lo que se había anticipado, y de hecho Huawei continúa teniendo ese papel tan importante en las telecomunicaciones en el mundo. Como he comentado antes, pagos digitales, aunque empieza en Kenia, empezó más o menos en el mismo tiempo, los que han sido realmente súper exitosos, y en los datos de pagos digitales en China son tremendos, pues creo que hay como un 80 o un 85% de pagos que son digitales y que lideran estas dos empresas privadas. No vamos a olvidar eso, y cómo estas empresas privadas están incorporando inteligencia artificial, como lo está haciendo Ping An, la mayor aseguradora del mundo, en el caso de los pagos para móviles, para conocer al cliente y poder dar de forma muy rápida un crédito, un préstamo a un interés razonable por toda la información que tienen de ese cliente. Lo mismo con Ping An, son capaces también de customizar el seguro que necesitas, y por otra parte también usando inteligencia artificial, muy bien también cómo manejar eso. A veces ni envías al seguro que tienes una gotera en tu casa o que has tenido un pequeño accidente con el coche, porque eso se tardan días y más en procesarlos. Ping An los procesa en horas por el uso de inteligencia artificial. El reconocimiento facial, que también es criticado, también porque estamos en una situación en la cual el reconocimiento digital está pasando en todo el mundo, en Londres también, en todas partes. Tenemos vídeos en muchos países el reconocimiento digital se ha convertido en algo cotidiano, pero es China la que ha liderado en todo lo que es la tecnología para reconocer de forma muy rápida a las personas. Y también, como he dicho antes, está expandiendo su influencia, no solo a través de esta ruta de seda digital, sino también tenemos ahora el concepto de los BRICS ampliados, 11, 12, 14 países que son miembros, y ellos también están en esto. Y no he comentado hasta ahora lo que es tecnología sostenible, todo lo que es vehículos eléctricos. En vehículos eléctricos y en energía sostenible son en paneles solares, en baterías, en coches, definitivamente dominan completamente, y aunque la pionera o pionero fue bastante Tesla, han tomado
nunca fueron pioneros en los coches tradicionales, pero ahora definitivamente lo son en los coches actuales. También, y como has comentado en la introducción, en minerales raros, que son, no es que tengan minerales raros, como tú has comentado, son líderes en el procesamiento de esos minerales. Los importan de muchos lugares del mundo, incluido Latinoamérica, el litio, etcétera, pero son ellos los que los procesan. Y de hecho, han utilizado esto cuando ha habido la guerra comercial que se ha recrudecido con Estados Unidos. Y entonces ellos han dicho, bueno, pues nosotros no exportamos los minerales raros procesados que son imprescindibles para baterías, para coches, etcétera. Y no olvidemos tampoco la carrera del espacio, que en Estados Unidos acá está en manos ahora privadas, Elon Musk, Jeff Bezos, pero que definitivamente China probablemente vuelva a la Luna antes que Estados Unidos, lo cual, bueno, pues lo cual es lo que es. Entonces, tenemos mucha rivalidad actualmente entre Estados Unidos y China por los controles que Estados Unidos ha puesto en las exportaciones de chips avanzados y de litografía de equipamiento de tecnología, pero China está invirtiendo mucho en este tema, en SMIC, Janssen Memory Technologies y varias otras empresas. Mucha rivalidad también en 5G y en la infraestructura de telecomunicaciones. Como he dicho, Estados Unidos ha impuesto muchas barreras y prohibido el uso de Huawei, pero China continúa en África, en el sureste asiático, en Latinoamérica, es el mayor proveedor de Telefónica y América Móvil, los que dominan la telefonía en Latinoamérica. Como he dicho, en pagos móviles en Europa y en Estados Unidos seguimos utilizando sobre todo Visa, Mastercard, Stripe, pero en China es todo móvil. Aquí Visum se ha convertido y ahora Visum va a poder usarse también para pagos, pero estamos por detrás de estos temas. Y luego la regulación, mientras que Estados Unidos se focaliza en la privacidad, en la competitividad y la democracia, para China es muy importante, dado los boicots que han habido, que quieren ser independientes y necesitan enfocarse en ser soberanos y poder sobrevivir si hubiera, no solo sobrevivir, sino continuar innovando si hubiera un boicot aún más fuerte. Entonces, quizá me pararía aquí. Bueno, y también, exacto, todo esto ha provocado que vayamos cada vez más a un mundo bipolar y que Estados Unidos a menudo presiona para que los países tomen parte. Y los países no quieren tomar parte. Colombia, con el anterior presidente, no con el actual. Colombia dio, por ejemplo, el metro de Bogotá lo está liderando un consorcio liderado por una empresa china. O sea, los países no quieren tomar partido y dicen, pues nosotros acogeremos la propuesta en infraestructura, en digital, en tecnología, que sea más apropiada a nuestras necesidades, mejor y a mejor precio. Y eso a menudo las empresas chinas dominan porque sus costes son más baratos y porque están acostumbrados también, porque el poder adquisitivo de sus ciudadanos es mucho menor que el de Estados Unidos, entonces tienen este tipo de productos. Entonces, vemos esa presión que actualmente en los países, Brasil, Indonesia, Nigeria, Sudáfrica, países emergentes sobre todo, presionarlos para que tomen uno o el otro. Y los países hasta ahora se están resistiendo y diciendo, no, no queremos tomar partido. Pero evidentemente la competencia siempre crea oportunidades, pero también dependencias y también se replican a veces estándares que no es necesario replicarlos, que podría ganar uno, pero lo que está pasando es que están ganando dos estándares y uno o el otro tenemos que adoptar. Y vamos a ver, porque estamos al principio de esto y vamos a ver, esperemos que se produzca mayor colaboración y que eso siempre es en beneficio de todos. Y me paro aquí y contesto las preguntas que tengáis.
Muchas gracias, Lourdes, por esta magnífica exposición en tan poco tiempo. Estoy segura de que va a haber muchísimas preguntas, pero antes vamos a dar paso a nuestro discursante de hoy, que es Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano. Por favor, Mario, cuando quieras. Muchas gracias, Yasmín, y yo también me sumo al agradecimiento a Lourdes porque la verdad es que su presentación ha sido, ¿no? Pues súper estimulante, ¿no? Em, a ver, no sé, por lanzar alguna idea, ¿no? No sé, Lourdes, si te parece reflexionar un poco, ¿no? Sobre este casi axioma, ¿no? Que durante muchos años teníamos, ¿no? Esta idea de que la innovación era monopolio de las sociedades democráticas, ¿no? Y que parecía, ¿no? Que en un sistema político como el chino, un régimen de partido-estado, ¿no? Pues era imposible que se innovara, ¿no? Y como tú bien has dicho, ¿no? Pues se innova mucho y bien, ¿no? En China, creo que esto es bastante evidente, ¿no? Y además, que a lo mejor también puedes entrar un poco en esta idea si quieres, ¿no? El tipo de innovación que se hace en China y una parte muy significativa que es disruptiva. O sea, de hecho, ¿no? Probablemente Estados Unidos y China son las dos grandes potencias, no solo de la innovación en general, sino de la innovación disruptiva en particular, ¿no? Entonces, que eso además, digamos, cuestiona todavía más, ¿no? Esa idea tradicional que teníamos, ¿no? De que estamos muy tranquilos, ¿no? Pensando que los chinos pues solo podían copiarnos, ¿no? Y que no iban a generar, ¿no? Innovación propia. Em, Dicho esto, ¿no? Yo creo como, pues eso, vamos, es negar la realidad, ¿no? No reconocer que el ecosistema, ¿no? De ciencia y tecnología chino ha sido muy eficaz, ¿no? A la hora de generar, ¿no? Mucho conocimiento y mucha innovación. Pero dicho esto, yo creo que hay otro punto ahí que también me gustaría conocer tu opinión, ¿no? Y es el nivel de eficiencia. O sea, es decir, ¿no? Es evidente que ha habido, ¿no? Una canalización masiva, ¿no? De recursos a este sector por una voluntad política evidente, ¿no? Impulsada por Xi Jinping. Y bueno, tú has mencionado, de hecho, ¿no? El Global Innovation Index, ¿verdad? Y bueno, la posición de China, ¿no? Es muy notable. Pero claro, cuando miramos, ¿no? Y además ha mejorado en los últimos años, ¿no? Pero claro, cuando miramos ese ranking y lo comparamos, ¿no? Con los resultados de China, pues no sé, en patentes, ¿no? En porcentaje de papers, tal, ¿no? O sea, quiero decir que este ranking, como incluye más cosas, China no tiene un puesto como tan destacado que si solo nos fijamos en los outputs, ¿no? Entonces creo que a lo mejor eso también puede ser algo para reflexionar, ¿no? Y el propio tema también obvio de la creciente, ¿no? Pues de deuda, ¿no? En China, a pesar del rápido, ¿no? Crecimiento económico que ha experimentado en las últimas décadas, también ha habido un aumento significativo, ¿no? De la deuda y si vemos el propio, no sé, también si quieres a lo mejor vincular esto, porque se puede vincular, como ya sabes, con lo que ya sabemos, ¿no? Del próximo plan quinquenal, ¿no? O sea, lo que hemos visto, ¿no? En el cuarto pleno, ¿no? Del Comité Central del Partido, pues que han salido una serie de ideas para el próximo plan quinquenal que creo que también nos pueden ayudar a reflexionar un poco más, ¿no? Sobre hacia dónde va el ecosistema, ¿no? De ciencia y tecnología de China, ¿no? Y bueno, de hecho también creo que es interesante ese debate, ¿no? También que también, yo digo, si pudieses profundizar un poco, ¿no? Entre, claro, las motivaciones de los estados, ¿no? Y las motivaciones de las empresas, ¿no? Porque, claro, el, el- en el caso de China, pues ya sabemos, no hay un poder económico. O sea, tú decías, y es completamente cierto, ¿no? Que hay empresas privadas que tienen un peso, un protagonismo muy importante, pero claro, el sistema de gobernanza, digamos, y la relación, ¿no? Entre esas empresas privadas y el poder político, pues es muy diferente, ¿no? Al que estamos acostumbrados, ¿no? En las sociedades democráticas, ¿no? Y creo que eso también es interesante reflexionar sobre ello, ¿no? Porque, claro, si vemos, ¿no? Que conocerás seguro muy bien, ¿no? Este think tank australiano, ¿no? ASPI, ¿no? El Australian Strategic Policy Institute, ¿no? Ellos tienen este Critical Technology Tracker, ¿no? Que es, pues esto, este rastreador de tecnologías críticas. Y claro, cuando son las tecnologías críticas, esto cuando todavía es mucho más evidente, ¿no? Ese impulso de China. ¿Por qué? Porque, claro, el valor estratégico es especialmente importante para el Estado, mientras que hay otro tipo de tecnologías que tienen a lo mejor igual o más valor económico en el que las empresas estadounidenses, claro, ponen mucho énfasis porque ahí pueden monetarizar, ¿no? Que al final es lo que a ellos les interesa y el gobierno chino, pues claro, a lo mejor no tiene comparativamente tanto interés porque ellos no están pensando tanto en monetarizar algunas cosas, ¿no? Sino en otra serie pues ya digo, ¿no? De objetivos un poco más estratégicos, ¿no?
Y bueno, como tú estás además, conoces muy bien, ¿no? El ecosistema estadounidense, también te quería preguntar, ¿cómo ves tú, ¿no? La nueva relación que se establece entre, en este caso, entre la administración Trump, ¿no? Y todo el que hemos hablado antes del Silicon Valley, ¿no? Y bueno, pues hemos visto, ¿no? Los vaivenes que ha habido, ¿no? En la relación entre los líderes empresariales, ¿no? Del sector de la innovación, ¿no? Y la administración estadounidense. Bueno, pues hasta qué punto, ¿no? El reproducen o no patrones, ¿no? Que hemos comentado antes, que en algunos casos podemos vincular a China, no lo sé, ¿qué implicaciones ves tú para esto, ¿no? Y las perspectivas de liderazgo de Estados Unidos? Y yo por mi parte nada más, supongo que habrá un montón de preguntas, pero si no las hubiera, yo alguna más tengo ahí. Gracias. Bueno, Muchas gracias, lo Mario. primero, ya, con el sistema político estamos donde estamos y lo que a mí siempre me ha parecido peligroso, a ver, yo nací en la dictadura, o sea que yo he visto lo que es una dictadura en este país, vosotros sois más jóvenes, pero yo nací, entonces para mí la democracia es siempre incuestionable porque en nuestro país también la democracia trajo tanto desarrollo, reducción de pobreza. Yo siempre explico que donde yo nací no podías ir a ver el río ni acercarte porque había una polución tremenda y eso causaba tantos problemas en los niños y en los mayores también. Entonces, después de haber dicho esto, lo que sí que está pasando es que, por ejemplo, en la India se están cuestionando mucho el hecho de que China los ha adelantado de forma rapidísima con una dictadura. Bueno, uno podría decir es una dicta blanda, pero es una dictadura. Dicen que, bueno, que es más parecida a Singapur que a otras cosas, una dicta blanda. Y entonces lo que ha sucedido en muchos otros países emergentes, India incluido, es que se ha producido una centralización de poder. Y yo argumentaría también que pudiera producirse también en Estados Unidos. O sea, el hecho de que el país esté muy centralizado, llámale al régimen como tú quieras, eh, eh, eso hace también da agilidad, como lo hemos visto en China. Eso por una parte, y eso es enormemente complejo. Y cuando, bueno, yo viajo en países emergentes, doy clases sobre esto, tengo conferenciantes de estos temas, y en muchos países se está hablando de esto. O sea, se está hablando de que, mira, oye, lo han logrado porque han sido muy ágiles en tomar decisiones y eso por una parte. Por otra, y yo sé que ahora en España se critica la transición, pero yo creo que la transición fue un momento muy bonito, yo lo viví, de consenso. Y ese consenso, o sea, en un país para avanzar necesitas consenso y que la gente diga, oye, yo voy a trabajar. Yo cuando estudiaba tenía que trabajar y trabajaba 42 horas a la semana, 6 días por semana y muchas veces más. Entonces, y eso era legal. Entonces yo estaba conforme a trabajar en eso porque yo sabía que el país estaba mejorando y yo con el país estaba mejorando. Ese consenso se da en China. Esas barbaridades de horas que sabemos, 6, 9, hay muchas maneras de decirlo. eh, como el país ha mejorado tantísimo, entonces hay ese consenso que no se ha roto en eso. También en Estados Unidos, ese consenso en estos momentos por primera vez se está rompiendo. En Estados Unidos siempre había habido que los dos partidos alternaban en el poder en un momento de... pero bueno, ahora hay más bien una situación antisistema de que la gente cuestiona mucho ese acuerdo que había, porque lo que te dicen es que en realidad era la élite que se reproducía con matices de un lado o de otro, pero era una élite y que la gente donde yo vivo hay mucha pobreza y entonces esa gente se siente desencantada de que yo no he mejorado. Había consenso, el país mejoraba, pero yo no. Eso por una parte en cuanto al régimen. En cuanto a la eficacia o la eficiencia, una cosa que hace China muy bien, a China no le importa equivocarse, y eso lo he visto constantemente. O sea, nosotros nos quedamos, uy, esta empresa ha fracasado. Bueno, pues la empresa está trabajando súper duro en mejorar, en cambiar y vuelven a salir y lo vuelven a intentar, se vuelven a equivocar y continúan. Y luego respecto a la deuda, sí, hay mucha deuda, pero resulta que tienen ¿cómo es? Un billón de dólares, 2, 3
de reservas, algunas invertidas en el Tesoro americano, otras en oro. Entonces tienen esa reserva que no la tiene nadie más en el mundo. Y luego otra cosa, una última cosa que sucede es que cuando un país pasa de ser pobre a ser clase media, que ya están prácticamente ahí, creo que tienen la mayor clase media del mundo, entonces se crea una cantidad de riqueza ahí, y esto yo lo vi en España, se crea una cantidad de riqueza que ayuda a todos y ayuda también al I+D, porque pues en mi país, en España y en Europa, bueno, y esto lo vais a discutir más en el próximo webinar, entonces hay una pregunta sobre Europa, dejaré que pasarlo al siguiente webinar porque diga después. Luego, otra cosa que también, si queréis, hay como 2 o 3 preguntas en el chat y alguna me gustaría comentarla. Sí, bueno, lo del boicot va a continuar. En Estados Unidos hay mucha rivalidad porque con Rusia, Rusia era un poder militar, pero no un poder económico y de negocios. Y resulta que tú aterrizas en Monterrey, que está al lado de la frontera americana, y lo primero que ves, yo me acerqué y dije, uy, una tienda de Apple, tenía que comprar un cargador. Y dije, ay, me voy a acercar. No era Apple, era Huawei. Entonces, claro, tenerlos tan cerca, o sea, las empresas americanas por ejemplo, si miras a las 5 mayores empresas de smartphones, de teléfonos inteligentes, solo tienes una americana, Apple. Y vamos a ver lo que va a durar. Apple era el epitoma de innovación. Ahora cuando en mi clase hay un Samsung, digo, por favor, haz la foto con el Samsung, que las fotos son mucho mejores. Apple no tiene aún ningún teléfono que se dobla. Samsung, Huawei, tantos otros lo tienen. Y en algún momento Huawei se convirtió por cuota de mercado en la mayor del mundo. Entonces, algo tan innovador como eso, que se haya perdido con todo lo que había del know-how que había en Estados Unidos de Motorola, en Nokia en Europa, esto se lo ha llevado todo China. Entonces, eso es grave, ¿no? Entonces, o sea, el boicot en Estados Unidos va a continuar, porque se le ve como a un rival que no hace más que subir, subir y cada vez más en sectores clave. Como he dicho antes, no vamos a desestimar el poder que tiene cualquier imperio de reinventarse, de rejuvenecerse, etcétera. Y ahí es cuando, a ver si me aparece, sí. O sea, un sector semiconductores. Claro, yo crecí con aquello de Intel Inside. Intel era el no va más. Intel está, bueno, el gobierno acaba de entrar con un 10%. Y si tú hablas con los empleados de Intel, están encantados porque si no, la empresa estaba en la ruina. Entonces, este año hemos visto en el 25, estamos viendo una gran subida de inversiones en Estados Unidos. Siempre es el número 1 por atracción de inversiones, pero este año mucho más. ¿Por qué? Porque por ejemplo, una de las mayores inversiones es TSMC, los taiwaneses, el líder mundial en semiconductores, que está invirtiendo 160.000 millones en una planta, lo que se llama un fab en Arizona. Entonces, estamos viendo cómo Estados Unidos está haciendo todo lo posible y más para recuperar el liderazgo que tenía en semiconductores. Por eso he dicho que esto no se ha terminado, esto es una batalla que va a continuar y que en algunos casos uno diría, este año se está ganando en el sentido de que todas las empresas, TSMC no es la excepción, al contrario, es una líder, creo que es en cuanto a total valor de sus inversiones, la mayor empresa extranjera. Entonces, eso lo puede ganar. A ver, hay otra pregunta sobre el yuan digital. ¿La contesto o no? Bueno, si queréis la contesto. Bueno, Mario, ¿quieres comentar algo más? Bueno, yo casi prefiero a lo mejor que entres en otras cuestiones, pero mira, solo porque es que era justo una de las cosas que quería plantear y ya que lo has dejado tú ahí votando, ¿vale? Sigo yo. Que era, claro, precisamente cuando planteamos estas cuestiones, ¿no? Muchas veces lo hacemos efectivamente, ¿no? Como con este G2, ¿no? Como si fuese pues solo un juego de dos, ¿no? Y como tú justo has planteado, ¿no? Hay claramente al final, claro, hay muchos sectores donde hay países
que tienen su nicho y tienen su potencia, ¿no? El Corea del Sur, ¿no? También aparecía en el gráfico y el tema de Samsung, ya sabes también que va a hacer unas inversiones brutales, ¿no? En Estados Unidos. Claro, y en ese sentido, Estados Unidos tiene una capacidad de presión que China no tiene. Es decir, los socios, digamos, de China, ¿no? A nivel geopolítico, no Ya, tienen ni mucho menos la capacidad de innovación que tienen ya. los de Estados Unidos. Entonces, claro, ese es algo, un factor que tenemos que computar también, ¿no? Cuando hablamos de estas cuestiones, ¿no? Mm. Sí, entonces, a ver, también en el chat pone que no he nombrado, y tiene razón, el tren de alta velocidad. Súper importante. De hecho, se quiere construir un tren de alta velocidad entre Los Ángeles y San Francisco. Tendría que haber sido ya construido hace siglos. Bueno, donde yo pertenezco a un grupo de que vamos a andar los fines de semana y a menudo los fines de semana utilizan las vías del tren. O sea, Estados Unidos, por la presión de las empresas de automóvil, quitó toda la... O sea, yo quiero ir en tren desde donde yo vivo a Nueva York y hubiera podido ir antes, pero ahora ya no puedo ir. Creo que puedo ir desde Siracusa, que son como 6 horas, bueno, un desastre. Entonces, definitivamente esto ayuda mucho a China. Por ejemplo, China ha designado como de Great Bay Area, Guangzhou, Shenzhen y Hong Kong. ¿Y por qué? Porque están lejos Guangzhou. Tuve el privilegio de hablar en el momento del lanzamiento, en el 2019, en Guangzhou. Y bueno, y luego fui a Shenzhen. ¿Por qué? Porque en tren no es nada, funciona tan bien. Y bueno, de Shenzhen vas al aeropuerto en un abrir y cerrar de ojos por todo. O sea, es una red enorme. Y Estados Unidos, que quería crear esta... Ay, 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 se está yendo la luz, no sé por qué. Estados Unidos quería crear quería crear este tren. Entonces primero dijeron, las empresas que llevaron a judíos a los campos de exterminación durante la Segunda Guerra Mundial no pueden participar. ¿Por qué? Porque querían boicotear ¿cómo se llama? A Siemens. De acuerdo. Pero resulta que ahora los únicos que lo pueden construir son una empresa china. Y evidentemente Estados Unidos no quiere que sea una empresa china, pero es la única que lo puede hacer. Entonces, esto definitivamente, pues un factor bueno, o sea, resulta que, o sea, lo que estamos viendo ahora en algunas de las políticas de Estados Unidos es políticas que van para transferencia de conocimiento. ¿Quién lo hubiera pensado? Que Estados Unidos, algunas de sus políticas sean, por ejemplo, esto del tren. No ha pasado nada. ¿Por qué? Porque esperan que haya alguna empresa norteamericana que tenga el know-how suficiente para construirlo. Y no querían que fuera una europea por aquello de decir, no, ha de ser una local. Y segundo, ¿cuál decía la otra? Sí, lo de infraestructura y así, el tema de semiconductores. Imagínate, yo que dije, pero ¿quiénes son estos de TSMC? O sea, TSMC, Samsung, como dices, entonces obligando a estas empresas a invertir en Estados Unidos porque esperan una transferencia de conocimiento para las empresas locales. Y el gobierno ha entrado en Intel por lo mismo. Entonces, imaginemos el mundo al revés, que lo que decía, o sea, Estados Unidos pone vetos a la transferencia de conocimiento para China, pero resulta que está pidiéndolo a empresas de Taiwán, de Corea, para lograr otra vez el liderazgo en algo tan importante actualmente como los semiconductores. Y después lo del lanzamiento del yuan digital. Este es un tema súper interesante porque, como he comentado antes, lo que es retail, o sea, lo que es consumidor a consumidor en pagos virtuales, está en manos de dos empresas privadas, Tencent y Alibaba, Alipay, WeChat Pay. Entonces resulta que ahora el gobierno está obligando, porque entonces esos pagos digitales se hacen conectados a una cuenta bancaria. Y entonces lo que ha sucedido es que el gobierno ha obligado a esas dos empresas a poner el digital wallet, el monedero digital, como posible pago. Porque ¿qué pasa? Que ha habido, no despega el yuan digital, porque claro, ¿para qué volverte a complicar la vida? ¿No? Hay un legacy ahí de que tú has pagado así. Entonces, ¿por qué ahora olvídate de WeChat Pay y Alipay
y paga con el monedero digital del gobierno. Y entonces lo que está pasando es que no está teniendo tanto éxito como uno hubiera podido imaginar para una sociedad que está tan digitalizada, porque ya tienen otro sistema que está en manos de dos empresas privadas. Como tú dices, son empresas mucho más controladas por el gobierno de lo que estamos acostumbrados aquí en Europa o en Estados Unidos. A ver, Muchas gracias, entonces, ya. Lourdes. Parece que Uriol Farrés tiene una pregunta. Ah, sí. Uriol, Sí, mira, me tomo la libertad, ya que estoy aquí sí, como por participante, supuesto. pero escuchad, me tomo la libertad de lanzarme, nada, dos preguntas muy rápidas, porque Lourdes comentaba, pues, bueno, el hecho de que en la próxima sesión hablaremos de Europa y quizá no nos metamos mucho en el contenido más desde el punto de vista europeo, pero no me puedo resistir de preguntarte un poco por cómo nos ven los estadounidenses a los europeos y qué capacidad de innovación nos otorgan, si es que nos otorgan alguna. Y luego, muy brevemente también, quizá lanzarte la pregunta de si esto también, esta dinámica que estábamos hablando, ¿no? De superinversión, inversión en Estados Unidos y todo este empuje de Estados Unidos, se habla mucho de esta burbuja que muy depositada en Nvidia y toda esta sensación de que todas estas empresas están retroalimentándose las unas a las otras, creando pues una dinámica que puede ser un poco peligrosa. No me puedo resistir a hacerte estas dos preguntas y agradecerte, sumarme los agradecimientos de mis compañeros por la estimulante presentación. A ver, bueno, soy europea, americana también ahora, pero europea. Entonces, te voy a explicar un incidente. Yo daba clase durante 3 años, mientras estaba en INSEAD, fui profesora visitante en Berkeley, en Haas, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Berkeley, en California. Y yo daba clase en enero del 1999 y el Wall Street Journal en la portada ponía el euro no tendrá lugar. Y yo le dije a mis estudiantes, digo, mira, aquí hablamos de mercados emergentes, pero hoy no puedo resistir deciros que el euro sí tendrá lugar. Hablo de 1999. Ahora estamos en el 2025 y en Europa, o sea, Estados Unidos tan cerca y tan lejos, o sea, culturalmente, las redes de inversión, de comercio, y sería tan bueno que volviéramos a otra época en que el cual las relaciones eran mucho mejores. Em, y luego, por ejemplo, empresas que hemos perdido y que nos las hemos dejado perder, como por ejemplo Nokia. Yo mis teléfonos de Nokia los añoro a una hora, si pudiera ser. Entonces, yo diría que Europa tiene mucho recorrido, pero Europa, en un momento en el cual hablar de unidad es muy difícil, Europa tiene que estar unida por dos razones. Porque ser grande importa. O sea, estamos ante dos colosos que son Estados Unidos y China. Entonces, China o Estados Unidos negociar país por país es muy fácil, pero no negociar con toda Europa. O sea, más que nunca Europa necesita estar unida porque también los retos son enormes y las inversiones enormes. Y Europa no está tan mal. Si tú miras empresas grandes, nosotros miramos empresas grandes de China, de Estados Unidos y de Europa en comercio, en inversión, en el número de empresas grandes. Europa como tal, toda unida, sigue siendo líder en el mundo. Lo que ahora hay que recuperar, un poco como hace Estados Unidos, la parte de innovación que se ha perdido. Y se perdió cuando se perdió Nokia, que bueno, hay muchas teorías también, conspiraciones, etcétera, porque se la vació muy pronto. Entonces, hay que volver a recuperar y hay que volver a recuperar como Estados Unidos capacidad manufacturera. La manufactura trae mucha innovación y se ha perdido. Y yo creo que hay que traerla de vuelta. Y yo estoy de acuerdo con políticas industriales eficaces y que nos devuelvan algo, lo que está pasando en Alemania, por ejemplo. Alemania tenía siempre un superávit con China y ahora tiene un déficit tremendo. ¿Qué ha pasado ahí? Es mirar para adentro para avanzar en un momento en que la globalización va a continuar. Todos necesitamos comprar y vender. Nadie o muy pocos países, quizás Rusia la excepción, son self-sufficient, pueden ser suficientes si se cerran las fronteras. Entonces, la globalización va a continuar, el comercio, la inversión, siempre ha sucedido así, pero sí que estamos en un momento de mirar más hacia adentro. Entonces, Europa necesita mirar hacia adentro, el informe Draghi u otros, ha de venir otros que nos digan qué hacer
para recuperar el liderazgo. Y eso en cuanto a Europa. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Oye, Oriol. La de la burbuja de la Ah, IA. sí, sí, sí. Uf, y yo también creo que hay una burbuja. O sea, hay una. A ver, el mercado de valores americano es fundamental en la economía. O sea, yo tengo que pedirle por favor o sea, mi pensión, o sea, yo pongo mi dinero cada mes en la pensión. Y esos fondos de pensiones que gestionan dos empresas, una TIAE-CREF y la otra, ¿cómo se llama? Ahora no me acuerdo. Yo tengo que negociar con el señor y decirle, no, no, yo me quiero salir del mercado. Yo no quiero continuar en el mercado. Aquí hay una burbuja y me voy a jubilar y necesito no perder mi capital. O sea que, de alguna manera, los mercados de valores son tan cruciales, mientras que en Europa, aún en la mayoría de los países, tenemos pensiones que son del Estado. También invertirán en muchas cosas, pero diferente. Entonces, es tan fundamental que el que se produzcan burbujas no es tan difícil. Y luego hay esa misma, mis estudiantes, a partir de los 18 años. Bueno, yo doy clases sobre todo a los MBAs, pero tengo también undergrads, algunos, y todos están invirtiendo. ¿Cuántos clubes de inversión hay? Es parte de la cultura. Entonces, esa cultura hace que todos se suban al carro y, bueno, es una manera muy simplificada de analizar esto. Pero yo también creo, bueno, muchos expertos lo dicen, creo que los únicos que no lo dicen como banca de inversiones Goldman Sachs, pero todos los demás están diciendo, ten cuidado, aquí hay una burbuja, esto va a ser difícil de... entonces vamos a ver, claro, y como todo el mundo forma parte o sea, el mercado de valores es tan central dentro de la economía y la vida de todos nosotros, los que vivimos allí, entonces se alimentan las burbujas y cuando las burbujas se rompen es un desastre. Entonces todo el mundo está intentando mantenerla, por supuesto el presidente también. Muchas gracias, Lourdes. Pues hemos llegado al final de Así. este webinario justo a tiempo. Yo no sé, Mario, Uriol, si queréis formular alguna otra pregunta o Lourdes, Ujú, ¿quieres ujú. añadir algo a tu magnífica, inspiradora exposición? Tanto y las respuestas, por supuesto. Si no es así, pues me toca el papel malo, que es cerrar la sesión, dar las gracias. La verdad es que ha sido un privilegio tenerte, Lourdes, porque gracias por tu generosidad en compartir tu conocimiento, tu experiencia, tu sabiduría, además, que es un privilegio tener a alguien, ¿no? con tu mirada, ¿no? Es una mirada que bebe de España, de Europa, de Ujú. Estados Unidos, ¿no? y de China, de Asia. Así que es todo un privilegio. Gracias por tu generosidad de nuevo. Esperamos contar de nuevo con tu participación en futuros webinarios. A mí me ha quedado preguntarte sobre el papel de la ASEAN en todo esto, que en algún Mm, momento ha salido por ahí, así que quizás mm, te emplazamos en un futuro a que sigas este capítulo, ¿no? ujú. Sin más dilación, pues nos despedimos. Gracias a todas las personas que han asistido, a las que han hecho preguntas, a las que se han quedado por hacerlas que no se han atrevido. Y muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Uriol. Gracias a Gracias, Mario. vosotros, gracias a todos.